¿Qué tal? Muy buen día. Este pequeño tutorial, muy austero por cierto, está pensado en varias partes, tal vez solo dos, quizá un poco más, pero la intención aquí es utilizar los procesadores de texto. En este caso vamos a ver Word, en otro video lo haré para LibreOffice. Y la intención es preparar un documento según los lineamientos del mundo académico hispánico. Es decir, son los lineamientos que en cualquier publicación de carácter académico les pedirían, sobre todo en el mundo hispánico, también un poco en el latino. Si ustedes comparan ya con el mundo anglosajón, por ejemplo, los textos que se publican sí cambian algunas cuestiones. Pero bueno, aquí nos estamos preparando para eso, digamos porque son los que tienen reglas más estrictas, y poco a poco iremos viendo cómo esto se transforma en otros sentidos. En este video entonces vamos a repasar cuestiones que a lo mejor ustedes ya conocen, que probablemente lo hacen de manera intuitiva, pero bueno, a lo mejor encuentran algún tip o algún punto que les pueda ayudar a precisar más el uso que hacen de los procesadores de texto a la hora, por ejemplo, de entregar trabajos en la escuela. Y bueno, ahora estamos haciéndolo para preparar una antología, ¿vale? Entonces, en este primer video hablaremos el uso de la fuente, el interlineado, párrafo, sangría, los mismos aspectos pero aplicados a las citas largas, los estilos y la inserción de notas al pie. Espero que se vea mi cursor. Si no se ve, les iré indicando en qué punto de la pantalla estoy haciendo clic, ¿vale? Si me gana el tiempo, voy a pasar alguno de los aspectos que no haya cubierto a otro para que sean videos lo más breve posibles. Vale, entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un documento que está todo desorganizado. A lo mejor lo recuerdan, es ese modelo de ensayo académico que vimos al principio del curso. Y y aquí lo que nos interesa es organizarlo bajo los lineamientos, ¿de acuerdo? Entonces, primer aspecto, tenemos aquí el nombre del autor, la institución a la que pertenece. Esto generalmente es preferible colocarlo en el encabezado y no en el cuerpo del texto, ¿vale? Entonces, vamos a dar doble clic. Si ven mi cursor y si no, fíjense en la parte de arriba de la hoja. Voy a dar doble clic y me manda a este espacio que está encima de las páginas. Yo aquí puedo reemplazar lo que estaba escrito ahí, que era algo muy aleatorio, y de ese modo ya no el nombre y la institución ya no ocupan el espacio del cuerpo del texto, sino el encabezado, ¿vale? Esto es muy útil para este tipo de datos que son paratextuales, digamos, ¿vale? Ahora, segunda cuestión, desde luego, como ustedes ven, hay diferentes colores, hay secciones subrayadas, los párrafos están todos desorganizados, entonces vamos paso a paso. Primero, bueno, lo que seguramente ya saben, cómo estandarizar todo el color. La idea es seleccionar todo el texto y cambiarle el color con esta herramienta que aparece arriba en la barra, que es el color de fuente. Aquí un tip, por si no se lo sabían, hay un atajo. Si ustedes pican en el teclado la tecla control más la letra E, automáticamente se va a seleccionar todo el texto. En algunas computadoras es con la letra A. En el caso de la mía es la letra E. Entonces fíjense, voy a poner control E. Se selecciona todo el texto. Es un atajo para que sea mucho más fácil. Y simplemente cambio el color de la fuente. Hasta aquí todo normal, ¿no? Ahora estos subrayados no desaparecieron. No desaparecieron porque no tienen que ver con el color de la fuente, sino precisamente con esta herramienta que es un resaltado, un marcador, ¿no? Entonces, para eso, nuevamente, control E, le pico a la herramienta y le doy sin color. Probablemente todos ya manejan bien estos aspectos, ¿no? Ahora, cuestiones básicas. En un texto académico nos van a pedir generalmente la letra Times New Roman, como la que está, o la letra Arial. A veces nos dan opción, a veces nos dicen que es una u otra. Y ya muy de vez en cuando, quizá ya pensando en la edición final del libro,
nos piden otras del estilo, por ejemplo la Garamond. Pero es poco probable porque cambian mucho los tamaños. Entonces el más estándar, lo que más nos permite jugar después con el tamaño de las páginas, es Times New Roman o Arial, ¿de acuerdo? Eso seguramente también lo han hecho sin problema en toda su vida. Y el tamaño estándar en los textos hispánicos es 12. Probablemente ya lo han hecho también por sus trabajos. Ahora, cuestiones de párrafo. Los párrafos, como ven, están sin justificar, están todos alineados a la izquierda. Entonces aquí el consejo siempre es desde el principio, desde que empiecen a escribir, eh, seleccionen todo y justifíquenlo. Porque pues le da una apariencia más limpia al texto. Eso sí, en algunos medios, en algunas revistas, la edición se complica un poco si está justificado el párrafo, entonces quizá se los vayan a pedir alineado a la izquierda. Eso es cuestión de fijarse siempre en el medio para el que ustedes están escribiendo y lo que están solicitando. Bien, entonces ya tenemos todo en 12, Times New Roman, justificado. Ahora vámonos con las sangrías. Las sangrías son ese espacio que aparece en los párrafos arriba, aquí arribita, ¿vale? Pero aquí hay una cuestión muy importante. Voy a acercarlo más para que se vea más claro. En procesadores de texto, por ejemplo, como Google Docs, esta opción suele estar más oculta, o suele ser más complicada de encontrar. Y lo más fácil para nosotros es picar en el teclado esa tecla que dice Tab. Y sucede esto, se agrega una especie de sangría. Sin embargo, ese uso de Tab es muy conflictivo a la hora de pasar el documento de una persona a otra, porque si cambia la versión del procesador de texto, muchas veces no se reconoce, entonces se crean errores de formato que son muy difíciles de corregir. Aquí el consejo es el siguiente. Ustedes seleccionan el párrafo al que quieran agregarle sangría y con esta regla que aparece arriba, ya vieron arriba del documento hay una regla, espero vean mi cursor, si no observen bien. Voy a tomar solamente el triangulito de arriba, el que está viendo hacia abajo. Le doy clic, dejo presionado el clic y lo arrastro hacia la derecha para dejar mi sangría, ¿vale? Con eso ya le di la sangría. El estándar en español suele ser de 1 centímetro, esta que tengo aquí señalada. Pero algunos sistemas a veces exigen 1,5 o simplemente 0,5. Vamos a dejarlo en 1 porque es el más común. Y desde luego eso con todos los párrafos, ¿no? Aquí una aclaración más. Los párrafos que inician una sección no llevan sangría. Iniciar un texto con una sangría es considerado un error. Entonces se deja así. Vamos a seleccionar entonces todos los párrafos que son que van después del primero en cada sección y le ponemos. Aquí si se fijan va a iniciar una nueva sección, entonces está el título, bueno más bien es el subtítulo. El primer párrafo lo dejamos igual y a partir del segundo añadimos nuestras sangrías. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahorita ya se ve mucho más uniforme, ¿cierto? Ignoren ese cuadrito, luego platicamos para qué sirve. Sale, entonces voy a alejarlo. Aquí en las conclusiones si se fijan, un tercer apartado, el primer párrafo sin sangría y los siguientes vamos a uniformarla para que tengan la sangría de 1 centímetro. 1 centímetro, lo dije en plural, pero ahí está. Bien, ya tenemos, si se fijan ya se ve mucho más limpio nuestro documento. Segunda cosa, bueno, siguiente cosa más bien. Los títulos, como ustedes saben, la mayoría de las veces los títulos del documento van centrados y suelen ponerse en negrita. En los últimos años el uso de las negritas ya cada vez es menos. Ya muchas instituciones te piden que sin centrarlo es suficiente, digo, sin poner negrita, es suficiente con centrarlo para indicarlo.
Y ahora, en cuanto a los subtítulos, sucede lo mismo. Tradicionalmente a los subtítulos les poníamos... ¿Dónde está el subtítulo? Ya se me perdió. Tradicionalmente... aquí está. A los subtítulos les poníamos la negrita. Aunque últimamente ya no se estila, cada vez se estila menos. Yo en lo personal sí lo prefiero, pero a lo mejor se encuentran con algunos medios que ya no lo requieran. En esos casos, simplemente uno nota que hay un subtítulo por el espacio, ¿sale? Esos espacios antes y después de, de los subtítulos son muy importantes para señalarlo. Aquí los estamos marcando simplemente con Enter. Ahora, hay veces, seguramente les ha pasado, que no saben si tienen 2 o 3 espacios entre una palabra o si tienen 1 o 2 saltos de renglón. Aquí es muy obvio en los aspectos que marqué, pero a veces no, por la distribución misma del texto. Para eso les recomiendo utilizar esta herramienta que encontramos aquí arriba, que dice mostrar todo. Ese mostrar todo nos va a poner símbolos en cada espacio y cada salto. ¿Se fijan? Aquí donde di los saltos, me los está marcando. Y aquí si tengo más de un espacio, también me lo marca. Son muy útiles cuando ya estamos haciendo una revisión más precisa, más cercana y detallada de nuestro texto. Justamente para evitar este tipo de errores, porque hay publicaciones que solo o medios, revistas, que solo por este tipo de errores nos rechazan un texto, y se considera bastante informal. Entonces hay que tener mucho cuidado con no dejar esos espacios en blanco. Lo mismo muchas veces hacia el final de un documento se nos quedan muchos saltos de renglón. Eh, las personas les suelen llamar ríos vacíos, ríos en la página. Son bastante incómodos para los correctores, para los editores, entonces es preferible revisar que no los tengamos. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece si... bueno, por último, antes de pausar el video, no se preocupen si activaron esta opción, no está alterando su documento, simplemente son marcas para que uno se guíe, pero incluso se lo imprimen, no van a aparecer estos simbolitos. Lo desactivamos simplemente así, volviéndole a dar clic en ese botón y ya. Vamos a ponerle pausa aquí al video y continuamos en el siguiente.